que nos van a acompañar en la charla de COVID en neonatos. Bienvenidos todos, podemos dar inicio y ya se van dividiendo el resto de los compañeros. Listo, doctor Rodrigo, muchas gracias. Entonces, como lo mencionó el doctor Rodrigo, la doctora Alicia Juliana Londoño Alzate, residente de pediatría de tercer año, nos va a hacer una presentación de una revisión con la última evidencia que hay, incluyendo estudios y lo último actualizado sobre el COVID neonatal, en razón de que sabemos que los niños no son el foco de la pandemia, pero que sí hemos tenido casos en pediatría y en neonatos también hemos tenido. También nos acompaña la doctora Nancy Cabeza como directora de la especialización y asesora también en este caso de revisión. Entonces, bueno, los dejo con la doctora Alicia. Les pido el favor de silenciar micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches. Como la doctora dijo, soy Alicia Londoño, residente del posgrado de pediatría pues, de la Universidad del Quindío. En este momento pues estoy cursando mi tercer año. La idea hoy es presentar, como lo dijo la doctora, una revisión actualizada sobre COVID en el recién nacido. Es importante pues además plantear que las docentes asesoras, como ella lo dijo ahorita, para esta charla fueron la doctora Nancy Cabeza y la doctora Marcela Fama, que son docentes del posgrado de pediatría y pediatras principales pues, en la unidad neonatal del Hospital San Juan de Dios. Listo, para empezar. Nos encontramos pues en este momento luchando contra un virus que realmente no entendemos completamente. Afortunadamente pues hasta el momento el COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 no ha sido pandémico en embarazadas y en recién nacidos. Pues claramente para hablar de COVID neonatal tenemos que tener en cuenta el binomio madre-hijo. Entonces, como una pequeña introducción importante para iniciar, tener en cuenta que nos dice la evidencia actual. Los datos no son tan consistentes y se ha aprendido más desde lo que se ha visto. No hay evidencia, pues hasta el momento, que las mujeres embarazadas presenten diferentes signos o síntomas o estén como tal expuestas a mayor riesgo de enfermedad grave que las mujeres no embarazadas. Y en series de casos reportadas de gestantes con infección por COVID-19, especialmente pues como de reportes de China, existe un mayor riesgo de morbilidad obstétrica en relación a parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y sufrimiento fetal. Como no son tan consistentes los datos, pues primero es importante tener en cuenta los resultados graves en mujeres gestantes o en recién nacidos, y la mayoría de estos estudios se limitan a mujeres cuya infección fue confirmada en el tercer trimestre, con algunos casos de ruptura prematura de membrana, sufrimiento fetal y parto prematuro notificados. En las diferentes series pues, de casos en China se observó el comportamiento de la enfermedad. Entre 81 y 85% de los síntomas eran leves, el 10 a 12% eran síntomas moderados a graves y solo el 3 a 5% de estos neonatos tenían un curso crítico. Para hablar un poquito como de las estadísticas actuales, tenemos al día de hoy en Colombia 1.270.991 casos confirmados, de los cuales pues vamos a hacer de referencia a la parte de COVID neonatal. Entonces tenemos casos de neonatos en este momento. Esto fue en el último boletín del Instituto Nacional de Salud, el último que tenemos, que es del 9 de noviembre, no hay nada más actualizado. Tenemos 632 casos de neonatos, de los cuales solamente hasta el momento va un fallecido, todos debutando más como una sepsis neonatal tardía, y de estos han requerido manejo en casa el 72.58 y solamente el 25.52 han necesitado pues estar como tal hospitalizados. El 72.47% de estos pacientes han debutado con un estado de salud pues o sea, un COVID leve, y solamente han fallecido, como lo dije ahorita, un paciente, que eso corresponde al 0.79%. Este es el reporte de la distribución por departamentos, donde vemos el Quindío. Hasta el momento, hasta el 9 de noviembre, solamente iban 6 casos positivos de COVID. De estos 6, 5 han estado en la casa.
el hospital, pero este reporte está un poquito desactualizado porque en las últimas 2 semanas en el Hospital San Juan de Dios hemos tenido 2 casos más de niños que han requerido estar en el hospital, pues en UCI neonatal. Entonces, en este momento ese reporte con los niños que nosotros tuvimos en la unidad serían 8 casos positivos. Es importante tener en cuenta que a pesar de que las estadísticas para los niños son más bajitas, esto no viene pues como de la nada. Hay una historia natural como tal de la infección por SARS-CoV-2 que es la que hace que el extremo sea variable, pues que oscila entre un curso asintomático o como tal de expresión variable y lo que generalmente acontece en niños y en adultos saludables y el desarrollo pues ya más de cuadros neumónicos o cuadros graves, fallos multiorgánicos en personas pues de la tercera edad o pacientes que tengan enfermedades crónicas. Hay varios factores como tal que no son excluyentes y que son los que han sido expuestos pues en la literatura para explicar la menor susceptibilidad de los niños, especialmente de los neonatos, a la infección por SARS-CoV-2 y al desarrollo pues de cuadros severos y que de pronto el conjunto de niños de la edad pediátrica y neonatal sean niños que debutan más con cuadros asintomáticos, que sean más portadores. Y de ellos, pues los más aludidos son los que se comentan a continuación, los que ven en la pantalla. El que más se conoce y más está siendo estudiado es la menor expresión del receptor de angiotensina en el epitelio nasal, anticuerpos naturales presentes antes de la infección y generados por esta, lo que controlan pues la replicación del virus antes del desarrollo de inmunidad adquirida, porque sabemos que ante pues, la respuesta como tal del SARS-CoV-2 se activan respuestas tanto inmunes como innatas y los niños responden a SARS-CoV-2 con respuestas inflamatorias más equilibradas, donde la senescencia del sistema inmunológico no está tan marcada como en los adultos y obviamente pues hay menor frecuencia de comorbilidades, lo que hace que los niños sean menos susceptibles pues de como tal del COVID. Sin embargo, dentro de la población de niños, hay unos niños que obviamente van a ser, a pesar de su baja prevalencia, van a tener un grupo de riesgo mayor, como los niños de países más pobres, niños de barrios vulnerables, pobres, los prematuros, niños con discapacidad, los migrantes y pues niños con patologías crónicas. En cuanto a la transmisión, es importante tener en cuenta que la transmisión sigue siendo el común denominador de los demás grupos etarios, de persona a persona, por gota respiratoria, después de un contacto cercano con una persona infectada menor a 2 metros, procedimientos generadores de aerosoles, que acá tenemos en cuenta tanto intubación como ventilación no invasiva, traqueostomía, reanimación cardiopulmonar, la misma nebulización, la oxigenoterapia y la misma fase expulsiva como tal del trabajo de parto, el contacto directo con superficies contaminadas. Acá vamos a ver que los coronavirus se destruyen fácilmente y aparentemente sobreviven no más de 3 horas en aerosoles, de 24 en cartón o papel y de 2 a 3 días en acero y en plástico, pues lo que aumenta más la susceptibilidad y la transmisión. Los recién nacidos, acá es importante, pueden verse afectados por la infección viral materna, ya sea pues directamente por el virus, que es la transmisión vertical, o indirectamente por la respuesta materna al virus. La transmisión como tal vertical hace pues referencia al paso del patógeno del virus, en este caso de la madre al bebé, durante el periodo desde antes del nacimiento, lo que puede ser por vía transplacentaria, a través del canal del parto, durante el trabajo de parto o en el posparto, la lactancia. Es importante acá saber que el paso transplacentario de patógenos es influenciado por el avance de la edad gestacional, como ocurre con otros virus. En el primer trimestre vamos a ver una embriopatía, en el segundo trimestre como tal la infección fetal y la respuesta inmune que provoca daño. Y los síntomas, vamos a verla según de acuerdo a los estudios en el segundo y tercer trimestre, lo que va a llevar a que solo en 1% de las maternas haya viremia, la infección en la placenta posterior y una viremia en el recién nacido seguida de la infección placentaria, que acá la falta pues del receptor de angiotensina como tal en el trofoblasto hace que sea muy poca la infección en el primer trimestre, generalmente en la semana 6 a 16. Y la manera de confirmar esta infección congénita trascendentaria es si tenemos una PCR positiva en placenta
líquido amniótico, eso sí, que no haya ruptura de membranas o que sea de sangre de cordón. Bueno, acá es importante saber que el primer caso reportado de posible infección vertical fue el 26 de marzo del 2020, donde se dio en un recién nacido a las 2 horas de vida que tenía la IgM positiva, que sabemos que esta IgM en la primera semana pues no va a estar elevada a no ser que sea una infección transplacentaria. Esta revisión sistemática nos muestra 9 estudios, tanto retrospectivos como reportes de caso y de cohortes, evaluando pues el riesgo de transmisión vertical, donde se comprueba 79 madres positivas para COVID, donde se concluye que el 92.9 fueron negativos para infección transplacentaria de estos pacientes, el 5.7 al segundo día hizo infección temprana y solo un recién nacido, que fue el que les mostré ahorita, con IgM positiva, que fue indicativo de que pues había infección transplacentaria. Esta diapositiva pues nos muestra la transmisión perinatal, que podemos tener tanto transmisión intraparto o postnatal. La transmisión intraparto podemos tener transmisión vía ascendente o por exposición con secreciones maternas al momento del nacimiento, ya sea porque durante el parto vaginal en embarazadas hay momentos en el que el recién nacido puede infectarse y es muy importante durante el parto con contacto directo con el área perineal infectada, que hay en este momento estudios que demuestran que en esta área perineal hay contacto de COVID en orina, en materia fecal, por contacto del profesional de salud que ha tenido contacto con el área perineal infectada, por aerosoles existentes en esta área generada por la madre, ya que puede estar solo a 1 metro, o por contacto directo con la madre, por no darse el aislamiento adecuado entre la madre y el hijo. Y el otro es el postnatal, que vamos a ver que es en toda madre, COVID positivo, donde el neonato va a ser sospechoso y el recién nacido va a estar expuesto directamente a personas infectadas, puede ser la misma mamá, algún miembro de la familia o pues cuidadores o simplemente pues el personal médico. De caso en el periodo neonatal, parte de un caso sospechoso, probable, confirmado, descartado. El caso sospechoso simplemente es el neonato hijo de una madre con infección confirmada o con historia de contacto estrecho con un caso probable confirmado, o un neonato con síntomas sugestivos de infección de COVID, que ahorita vamos a ver cuáles son, sin importar pues el nexo epidemiológico. Cabe aclarar acá que el contacto estrecho, todos sabemos que es contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia, en una habitación o un área de atención en un paciente, una persona que tenga COVID confirmado durante un tiempo mayor a 15 minutos. Pero aproximadamente hace mes y medio la OMS adicionó una directriz que indica contacto estrecho, también un periodo acumulativo de 5 minutos, en 3 intervalos durante 24 horas, en estos mismos menos de 2 metros, pues con una persona positiva. El caso probable, simplemente vamos a tener el caso sospechoso sintomático con PCR que es no concluyente o prueba rápida positiva. Prueba rápida hace acá la aclaración de que simplemente la prueba rápida, las inmunoglobulinas. El caso que cumple de criterio de laboratorio con PCR positiva, ya sea tomado de aspirado naso, orofaringeo o lavado broncoalveolar o como tal de aspirado endotraqueal, sería el caso confirmado, y el descartado, pues simplemente el que tenga la prueba negativa. Importante tener en cuenta el periodo de incubación del virus es igual para toda la población, para todos los grupos etarios, va a ser de 1 a 14 días y podemos tener pues un espectro de manifestaciones clínicas desde un paciente asintomático en el 90 y 95% de los pacientes, donde vamos a tener o asintomático o síntomas leves, que en este caso en los neonatos vamos a encontrar un recién nacido con distermia, letárgico, hipoactivo, que presente síntomas respiratorios o tos o secreción nasal o estornudos. En muchos casos son niños que debutan con cuadros clínicos de bronquiolitis, otros sin fiebre o con síntomas digestivos, simplemente puede ser emesis asociada a cualquier trastorno gastrointestinal. O ya paciente que debute en una manifestación clínica de dificultad respiratoria leve, moderada, progresiva, con necesidad de oxígeno suplementario, va a ser el paciente grave, que solamente ocurre en el 2.5 a 5%,
Y el paciente crítico, por fortuna, es una población muy pequeña, solo el 0.4 a 0.6%, que es el paciente que va a estar con apnea, falla ventilatoria, síndrome de dificultad respiratoria, probablemente conectado a ventilación mecánica, con sangrado intestinal, una coagulación intravascular diseminada y pues en muchos casos choque o muerte. En los neonatos es importante tener en cuenta que para clínicos debemos tomar y esperar, entonces pues un hemograma donde vamos a encontrar leucopenia, linfopenia o neutropenia o en algunos casos trombocitopenia leve. Vamos a tomar en estos pacientes función hepática, entonces vamos a enzimas miocárdicas, una CDK elevada, fosfatasa alcalina puede estar elevada, transaminasas elevadas, LDH, dependiendo de la sintomatología del paciente, radiografía de tórax que puede ser anormal o una radiografía abdominal si son síntomas digestivos donde lo que se va a observar es un hilo intestinal. La radiografía simple de tórax o la tomografía no se recomienda para diagnosticar COVID como tal en los neonatos. La prueba viral sigue siendo el método específico pues, de diagnóstico y los hallazgos como tal en la imagen de tórax en COVID-19 pues no son específicos y se superponen a otras infecciones, lo que limita pues la especificidad de la tomografía y que no sea de entrada como vemos que en los adultos sí para COVID en los neonatos. La imagen es la historia viral inmunológica pues de la infección por SARS-CoV-2. Como observamos pues durante la primera semana, la PCR es la única prueba diagnóstica en los recién nacidos. La prueba antigénica rápida no se toma en los neonatos para tenerlo en cuenta porque la sensibilidad es muy baja. Además, si es positiva, pues se debe confirmar con PCR y no hay estudios claros sobre la base inmunológica para no recomendarla, pero está totalmente en desuso pedir una prueba rápida antigénica en neonatología. Las pruebas rápidas de inmunoglobulinas no diagnostican, como vemos acá, después de 7 días, pero debemos tener en cuenta que nos sirven mucho una IgM positiva la primera semana para saber que la infección fue probablemente vertical o fue transplacentaria, intraútero. Sería como la utilidad. Las pruebas diagnósticas usadas en neonatos son las mismas que en la población pediátrica, a excepción de la prueba antigénica rápida. A todos los hijos de mujeres con sospecha o que tengan confirmado COVID-19 se les debe descartar la infección. Se debe realizar una PCR entre 24 a 48 horas después del parto y si esta prueba molecular es negativa y hay mucha sospecha de que el niño tenga COVID, se debe repetir la prueba molecular de PCR a las 48 a 72 horas de tomada la inicial. Acá es muy importante esta revisión sistemática que fue realizada donde evaluaron 26 estudios observacionales, 18 fueron reportes de caso y 8 fueron series de casos. 44 recién nacidos fueron confirmados para SARS-CoV-2, 41 por hisopado y 3 por serología. La mayoría fueron de China e Italia. La mediana del diagnóstico fue aproximadamente de 5 días. 44% de estos bebés, o sea, 16, tuvieron contacto con madre positiva, o sea, la transmisión fue por la mamá. 14 ingresaron desde la casa al diagnóstico y los síntomas leves en la mayoría de los pacientes y hospitalizados generalmente un máximo de 10 días. Todos más o menos tuvieron como la misma evolución. Hay recomendaciones para el manejo de casos postnatales, entonces, si tenemos un recién nacido que sea sospechoso o que sea confirmado de COVID, entonces cambia mucho si es asintomático o sintomático. Si simplemente es el paciente sintomático, donde tiene prueba ya confirmada, se ingresa a una habitación individual, que en las unidades tenemos pues sitios para aislar directamente las salas COVID, aislamiento de contacto y por gotas, deben estar en incubadora, monitorización de signos vitales, vigilancia clínica y como les dije ahorita, pues debemos tomar los exámenes que ya vimos, según obviamente la clínica para saber si se toma radiografía de tórax. Si es el paciente que tiene PCR negativo y está sintomático, lo que les dije ahorita, debemos hacer una segunda de 48 a 72 horas, pero debe ser PCR. Si es un paciente con PCR positiva, se debe hacer vigilancia, tratamiento de soporte, mantener incubadora cerrada, manejo especial de la vía aérea, donde no haya aerolización, entonces no se pueden hacer nebulizaciones,
ante el alta ante mejoría clínica y paraclínica, si lleva 3 a 5 días asintomático. Asintomático, ¿qué quiere decir? Que haya pasado la fiebre. Los demás síntomas pueden estar. Al egreso, pues mantener en casa con aislamiento de contacto y gotas, y debe haber pues un seguimiento telefónico exhaustivo en estos pacientes. El paciente para el manejo, pues es el manejo de soporte, el manejo de la patología respiratoria. En casos graves está indicado solamente el uso de dexametasona, pero solamente en los casos graves. Ya el paciente, que es el paciente sospechoso o confirmado con COVID-19, si es asintomático y tiene el contacto positivo, el paciente debe tener aislamiento en casa en una habitación individual a cargo pues del cuidador sano con uso de medidas de aislamiento por contacto y gotas y vigilancia clínica telefónica, y se debe tomar PCR al 7º día del inicio del contacto, que es muy importante. La duración del tratamiento en recién nacido sintomático sospechoso confirmado, debemos tener aislamiento definido para la población pediátrica, que es durante 14 a 21 días. Y ese aislamiento pues debe continuar en casa luego de que el niño sale de la unidad. Acá podemos evaluar los lineamientos para la atención de salud de las gestantes y recién nacidos, que indirectamente con esto pues nosotros nos medimos a la hora de atender un niño. Entonces, tener en cuenta que el COVID-19 en las gestantes puede presentarse como un cuadro que puede hacer sospechar un síndrome de Hell, porque puede elevar transaminasas, causar trombocitopenia. La administración de esteroides para la maduración pulmonar en una gestante que sea COVID positivo se hace de igual manera, teniendo pues las salvedantes de la semana 34. En caso de riesgo, pues la preeclampsia, no va a existir contraindicación para el suministro de aspirina en mujeres que tengan sospecha o como tal que tengan confirmado COVID. La vía de parto debe individualizarse. No porque una madre sea positiva para COVID quiere decir que esto sea indicación de cesárea. La vía de parto es vaginal, normal, la que necesite la paciente. Si tiene alguna contraindicación y necesita cesárea por otra razón, se hace la cesárea. De resto, no está indicada. Para la atención del parto, pues se prefiere que la atención se desarrolle en la misma sala donde la paciente está aislada, que ahí mismo sea pues el trabajo de parto. Hay unas recomendaciones de la Asociación Colombiana de Neonatología y de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología dadas para el manejo de estos niños y especialmente para la atención de los recién nacidos en las primeras horas. Al tratarse pues de una enfermedad respiratoria transmisible, se debe extremar las medidas de prevención y control de infecciones para la interacción entre el cuidador infectado y un recién nacido asintomático, porque pues no podemos simplemente porque la madre sea positiva alejarla completamente del bebé. Hasta nueva información y dada la recomendación de distanciamiento social, se sugiere evitar el contacto piel a piel tras el nacimiento de un recién nacido pretérmino de una madre COVID positiva. Y el manejo inicial pues dependerá de la condición del recién nacido, y la madre podrá permanecer en alojamiento continuo o ir a la unidad neonatal en aislamiento si es sintomático. Y no es preciso hacer estudio virológico al neonato asintomático en caso de madre con posible infección si la PCR en la madre es negativa. Si la madre es positiva, sí hay que hacer estudio virológico, muestra de tracto respiratorio con PCR para el recién nacido. Las medidas generales del pinzamiento del cordón se debe realizar de forma habitual, que es un pinzamiento tardío entre 1 y 3 minutos. El contacto piel a piel se debe realizar tanto sea posible, teniendo en cuenta pues el uso obligatorio de todos los elementos de protección personal. El expulsivo debe considerarse como generador de aerosoles, entonces tener acá en cuenta todos los elementos de protección personal para el médico. La lactancia materna se debe iniciar dentro de la primera hora de vida. Se considera pues el mayor beneficio que el riesgo de transmisión y enfermedad asociada por el coronavirus. Acá es importante recalcar que todos los estudios que se han hecho hasta el momento sobre lactancia materna, que hay muchísimos ya publicados, hay varios, se ha visto que el COVID-19, el SARS-CoV no pasa, no atraviesa la leche materna. Entonces, no se ha demostrado pues presencia del virus y se recomienda iniciar dentro de la primera hora de vida, como es habitual. La adaptación neonatal, realizar en lo posible en la misma sala de atención de la madre, a una distancia mínima de 2 metros en incubadora. Si el recién nacido requiere reanimación, se debe evitar presión positiva en lugar de utilizar una pieza ante y que esté conectado a un filtro para virus al circuito utilizado, alojamiento conjunto y aislamiento.
favorecer pues en lo posible todas las medidas de higiene y prevención del contagio, dependiendo pues obviamente las condiciones de la mamá, del recién nacido y de lo que decidamos pues como médicos. Esta es el algoritmo de reanimación neonatal que conocemos y que es el que hacemos todo el tiempo. A este algoritmo, debido pues a la pandemia, se añadió, más que añadir, se modificaron algunas cositas que tienen que ver es básicamente con los cuidados de rutina, son los mismos, tienen que ver es cuando el paciente nace, en el momento en que nazca, las preguntas siguen siendo las tres mismas. Se hace la salvedad de que si el recién nacido se adapta adecuadamente y la madre es sintomática sospechosa, se debe mantener en incubadora cerrada y se hacen los cuidados de rutina. Y si el recién nacido se adapta adecuadamente y la madre es asintomática sospechosa, se puede permitir el contacto piel a piel temprano si la madre lo permite. Se recomienda en el caso de que el paciente requiera, porque tenga muchas secreciones en vía aérea, para la adaptación neonatal normal, se recomienda en caso de necesitar succión, utilizar succión cerrada para secreciones. Y si necesitamos, porque el paciente tenga indicación de iniciar ventilación con presión positiva, o sea, ya empezar como tal una reanimación neonatal, debemos darla preferencialmente con pieza ante el neopuff, con un filtro de alta eficiencia, no utilizar filtros de menos de 1000 gramos, verificar que tenga un buen sellado y evitar desconexiones pues, del sistema de oxigenación. Ya en el caso de que el paciente pues, requiera intubación después de haber evaluado los pasos correctivos de la ventilación, se considera la utilización de máscara laríngea o en el caso pues, de que requiera intubación, la intubación no tiene ninguna contraindicación ni tampoco cambia esto, o sea, todo sigue siendo lo mismo, no hay tampoco ciclo de intubación rápida, no es el mismo que utilizamos siempre en el neonato. Y la intubación pues debe ser obviamente realizada por la persona con más experiencia. En el caso de contar con un videolaringoscopio se debe utilizar utilizando siempre doble guante y al finalizar dejar pues la hoja utilizada dentro del guante y pues finalmente si necesitamos colocar medicación todo el algoritmo sigue siendo el mismo. Si son recién nacidos asintomáticos, se da alta con aislamiento domiciliario durante 28 días, hijo de madre positiva. Y seguimiento en modalidad extramural, enfatizar en signos de alarma. Si la madre es sintomática y tiene indicación de hospitalización, el recién nacido se puede ir a la casa con un familiar, eso sí, una persona mayor de edad, entrenado en el cuidado del recién nacido, dando todos los signos de alarma. Si es un recién nacido prematuro, puede irse en canguro, el método canguro en este momento sigue igual, no hay ningún cambio. Y los recién nacidos sintomáticos requieren hospitalización independiente de la presencia o no de síntomas en la madre con sospecha o confirmación de infección y se sugiere aislamiento en unidad de recién nacidos hasta que sea descartada pues como tal la infección. Recomendaciones claras para la madre, pues las recomendaciones generales, en realidad no hay ninguna diferente, lavado de manos frecuente, usar mascarilla permanente, mascarilla quirúrgica, evitar hablar o toser durante el amamantamiento o extracción de la leche, si tose o estornuda sobre los pechos, lavar con agua tibia, de hecho recomiendan para cada momento de amamantar siempre lavar los pechos, y mantener las superficies de desinfección rutinaria de las medidas pues, de desinfección de las superficies con las que esté en contacto como tal la mamá. Y acá es importante tener en cuenta que de acuerdo pues, a las madres que tengan COVID y las visitas en el hospital, esto sí está un poquito... hay algunos cambios en las visitas, si el paciente es positivo solamente lo pueden visitar 1 hora al día, extremando pues las medidas de precaución y pues con un horario muy restringido. Este estudio nos muestra un estudio donde hicieron un estudio observacional, de hecho pues fue grande, fue en Estados Unidos, lo hicieron en Nueva York, en 3 hospitales, donde hicieron seguimiento a 1.481 partos. De estos 1.481 partos, 116 maternas, el 6%, fueron positivas para SARS-CoV-2 y hicieron seguimiento a los pacientes. Las 24 horas de vida, uno, de 5 al 7 días de vida, a otros a 79, y los últimos 14 días hicieron seguimiento a otros pacientes, donde la conclusión grande a la que llegaron
fue el 100% de todos sus pacientes fue negativo, tuvo PCR negativo a pesar de que las mamás de 116 fueron positivas. Y la transmisión perinatal es muy poco probable, fue la conclusión grande, si se adoptan las precauciones de higiene correctas, el alojamiento conjunto y la lactancia materna son un procedimiento seguro cuando se combina con educación efectiva a los padres y pues a todos los miembros de la familia. Aquí les muestro el esquema de vacunación enfocado pues, en el neonato. Sabemos que el neonato recibe al nacer vacuna de hepatitis B y la vacuna, la BCG. Acá este cuadrito es la última guía del Ministerio de Vacunación, donde ellos básicamente lo que nos recomiendan es, en caso de madre positiva para COVID y recién nacido para COVID, o sea que ambos sean positivos, se pone la hepatitis B, pero diferimos la aplicación de la BCG hasta los 28 días de vida. La madre y el recién nacido son casi probables, se debe efectuar la aplicación de la vacuna contra hepatitis, o sea, todavía que no se haya confirmado, y se difiere también la BCG hasta los 28 días. Y en caso que sea una madre positiva para hepatitis B y que tenga COVID en ese momento, el recién nacido debe recibir normal la vacuna de hepatitis B y, como lo dice la guía, la inmunoglobulina pues en las primeras 12 horas de vida. Como tal, en el recién nacido pretérmino que está en canguro, la indicación de palivizumab sigue siendo la misma, no hay ningún cambio. Los niños entre 6 meses a 23, conforme los lineamientos de la vacunación contra influenza sigue siendo la misma, y los demás niños pues deben continuar con su esquema de vacunación de PAI normal, no ha cambiado ninguna, en realidad nada. Efectos indirectos de la pandemia, debemos prepararnos porque próximamente, pues el otro año vamos a tener todos los efectos indirectos que van a ser o recién nacidos prematuros, aumento de las tasas de embarazos, entonces vamos a tener que estar muy preparados desde gineco y desde pediatría para el manejo que vamos a dar pues a esta situación, a los efectos indirectos de la pandemia y saber qué hacer pues con los neonatos y el producto de una madre positiva. Unas conclusiones grandes y quiero que pues queden con ellas para que se lleven como a casa. Lo más importante es que en neonatología hay mucha evidencia en construcción, muchas de las cosas que tenemos y puede ser evidencia muy actualizada, están en este momento en muchos estudios. La transmisión placentaria, como lo vimos, es poco probable. El riesgo de enfermedad por COVID debido pues a la transmisión materna no está definido, pero parece ser bajo. La principal forma de transmisión es la horizontal, por esto es tan importante extremar las medidas de cuidado. La lactancia materna durante madre con COVID es totalmente segura. Los pacientes neonatos sintomáticos o asintomáticos en comparación con los grupos de mayor edad, no tomar prueba antigénica en neonatos, por lo que ya les expliqué, no hay anormalidades fetales hasta el momento reportadas, que es muy importante como tener en cuenta y no lo había dicho, y esta revisión sistemática que se realizó en una revisión en Estados Unidos nos deja también otras conclusiones. Primero, no es clara la forma de contagio. 1 de cada 3 venían de casa, o sea que en la casa es que se contagian los niños. El diagnóstico generalmente se hace a los 5 días. 1 de cada 4 son asintomáticos o presentan síntomas leves a nivel respiratorio o gastrointestinal, y el pronóstico en los neonatos es bueno, con hospitalización promedio aproximadamente de 10 días. Bueno, muchas gracias. Si de pronto alguno tiene preguntas, alguna duda, estaré escuchándolos. Buenas tardes, Alisa, me parece pues que fue muy completa la charla, muy didáctica, digamos, se tocaron los temas más importantes. Quisiera como hacer como una conclusión al final, aunque tengamos pocos casos de COVID neonatal, sí tenemos y vamos a tener probablemente muchas maternas sospechosas, muchas mujeres en edad embarazadas en edad fértil y que acudan a nuestros servicios en embarazo y para trabajo de parto, ya sea con sospecha o con confirmación. Entonces sería muy importante como hacer énfasis en lo importante que es cómo seguir los lineamientos y los pasos que tienen un consenso nacional, nos regimos por ASCON, ¿cierto? De acuerdo a cómo atender a estos recién nacidos, ¿cierto? Como lo dijo Alicia,
la idea es que tratemos de saber cuáles son las cosas que no debemos hacer de acuerdo pues a la evidencia. Apenas comenzó esta pandemia, manejábamos esos pacientes como si fueran, como digamos, un similar como a los productos de madres VIH, los bañábamos y todo eso. Ya el conocimiento nos dice que no es necesario bañarlos, que podemos adaptarlos inclusive piel a piel, como explicó la doctora Alicia, en algunas circunstancias, siempre que la mamá tenga puestos sus equipos de protección personal, no sea prematuro, podemos hacer el contacto piel a piel, que sabemos que favorece tanto al recién nacido. Y lo más importante que nos debe quedar a todos acá en esta charla es que la lactancia materna no tiene ninguna contraindicación y puede ofrecer muchísimos beneficios. Entonces siempre tenemos que estar haciendo las eh, conductas, maniobras, educación necesaria para que la mamá continúe con la lactancia materna. Básicamente es el uso de los elementos de protección personal, el lavado del seno antes de colocar al bebé y utilizar su mascarilla permanentemente. Y sabemos que esta lactancia sí le va a ofrecer muchísimos beneficios. A la hora de atender el parto, la idea es que las personas que estén en la sala se minimice, pero que sean las personas con más experticia, porque en el caso de que se llegue a necesitar una reanimación, da el tiempo a que esa persona vaya iniciando la reanimación, mientras que otros dos personas del equipo que están afuera se colocan todos los equipos de elementos de protección personal para que entren a la sala. Entonces, lo ideal es que la persona que esté con más experticia en el turno sea la que atienda a este recién nacido. Y lo de la vacunación también muy importante, como lo aclaró Alicia, porque siempre también al comienzo se generaron algunas dudas. No sé si alguno tenga alguna pregunta o alguna duda. Rodrigo, no sé. Hay algunas preguntas. Así, mira, te voy a leer, Alicia, acá hay una pregunta. A ver si tú la respondes o la respondo yo. A ver, el Dice, celular. no hay ¿No sospecha lo de lleva? cuál puede ser el mecanismo de transmisión vertical de la infección. ¿Quieres responder, Alicia? Como doctora, había como alguien hablando en el fondo. La pregunta de Simón dice, no hay sospecha de cuál pueda ser el mecanismo de transmisión vertical de la infección. Pues yo puse ahí como expliqué que el mecanismo de transmisión, el más frecuente es el horizontal, que sabemos que es cuando el niño nace. El vertical pudiera ser por intraútero, transplacentario, que no, hasta el momento no hay mucha evidencia y todavía no se ha comprobado. Probablemente puede ser al momento del nacimiento, o sea, en el canal del parto, al tener contacto con las secreciones. Y vertical también ahí nos muestra la opción de cuando el bebé nace al tener contacto o con secreciones o en el caso pues del contacto con la mamá. Pero en realidad hasta el momento pues solamente como lo mostré hay un paciente que en a las 2 horas de vida se tomó la IgM y fue positiva, donde una IgM positiva, sabemos que se vuelve positiva después de la primera semana de vida. Si tiene una IgM positiva, no fue por la mamá, fue por el bebé, entonces esto nos evidenciaría probablemente que la transmisión fue transplacentaria. En este momento hay muchos estudios donde se está evaluando la parte de la transmisión, más que la transmisión horizontal, la transmisión vertical. Y esto es como de un campo grande en este momento que lleva a grandes como incógnitas de si hay de pronto lo que explicaba yo ahorita, que durante el primer trimestre y el segundo trimestre probablemente no hay paso transplacentario porque el trofoblasto y la placenta no tienen receptores de AC2, que son los donde directamente el virus llega y se pega. Entonces probablemente pues solo sea la transplacentaria, pero en el tercer trimestre.
Bueno, por acá veo que hay como otra pregunta, es que no había visto que... ¿Cuál es la recomendación con respecto al contacto físico tipo caricias o besos en los bebés? Importante, como lo dije ahorita, si es una madre positiva, pues eso está totalmente contraindicado porque sabemos que tiene que usar todo el tiempo mascarilla quirúrgica, tratar de tener el bebé a 2 metros a la hora de lactar. Es siempre que tiene, por favor, doctor Vega, tiene el micrófono prendido. Por lo menos uno está armado, hacer un tiro y salir a correr lo que fuera. Doctor Vera, le estaba diciendo entonces, las recomendaciones son el uso de mascarilla quirúrgica, o sea, si la mamá es positiva, esto está totalmente contraindicado. Y si la mamá no es positiva, sabemos que los niños, el contacto físico, las caricias, los besos, pues lo ideal es no, a los niños no darles besos ni en la cara, ni en los brazos, por el riesgo que hay de pasar infecciones. Entonces, independiente que estemos en época de COVID o no COVID, pues es una recomendación que el contacto físico en el recién nacido, antes de que no tenga vacunas, pues lo ideal es que no haya este tipo de contacto. Sabemos que hay infecciones que se adquieren por los besos, un herpes, una meningoencefalitis herpética en un recién nacido es mortal, entonces, y con lo del COVID que sabemos que se transfiere por medio de secreciones, pues mucho menos, está totalmente contraindicado. ¿Se Pues escucha? no veo más, Vale. estaba mirando si había más preguntas, no sé si de Como para, pronto alguien... como para adicionar ahí, igual debemos tener en cuenta que el tiempo de la infección de la mamá son 2 semanas y que posterior a estas 2 semanas, pues ella pudiera retomar las actividades normales y que el bebé en esas 2 semanas, pues la mamá lo debe alimentar con todos sus elementos de protección personal y el bebé pues puede pasar al cuidado del padre o otros integrantes de la familia que puedan proveer del estímulo si es de pronto a lo que se refieren, pero obviamente estoy totalmente de acuerdo con la doctora Alicia en que debemos minimizar lo que son los besos en la cara y todo eso porque se han encontrado muchísimas infecciones asociadas a este tipo de manifestaciones de afecto. ¿Alguna otra pregunta? Pues acá no veo como más preguntas, no sé si de pronto alguno tenga otra pregunta. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, estoy acá mirando y... Sí, doctora, efectivamente no hay más. Les agradecemos mucho a usted, a la doctora Fama, a la doctora Nancy, por el acompañamiento, la charla. Muy buena la información, muy interesante. Muchísimas gracias a todos por asistir. Les informo que hoy era el último CPC de este semestre, entonces les estaremos informando para el próximo semestre. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y estará disponible la grabación en el canal de YouTube. Luisita, hasta luego. Chao, Gracias. doctora. Chao.